Bueno, buenas tardes. Nos encontramos acá con el ciudadano Fernando Juárez, quien nos va a contar la historia de la monumental obra colonial de San Juan Bautista, Coixtlahuaca, Oaxaca. Para 1545, pues ya nombran como vicario de Coixtlahuaca a un religioso de nombre Fray Francisco Marín. Este religioso se atribuye que tuvo muchos conocimientos de arquitectura y él anduvo construyendo templos en toda la Mixteca. Él viene para 1545 y lo primero que hace en la población pues es construir la capilla abierta, ¿no? Lógicamente tuvo que pedir un lote de terreno con las autoridades, le dieron en este lugar y con la ayuda y con el trabajo de la mano de obra de los indígenas, pues logra levantar la capilla abierta durante 2 años y 7 meses, ¿no? Tiempo el que él estuvo aquí en la población, pero también al mismo tiempo pues hace la traza del templo, la traza del exconvento, y a este religioso se le atribuye incluso la traza de las calles principales de la población y algunos edificios civiles. Dentro del área civil pues se construyó un tecpan, que fue la casa del gobierno indígena. Se contaba en el siglo XVI con un mesón, un hotel y un hospital, ¿no? Posiblemente parte de estos edificios se le atribuyen al religioso de nombre Fray Francisco Marín. Y la capilla abierta la construye y son reconocidas como construcciones únicas en México y se utilizaron para la evangelización de los naturales, puesto que los naturales estaban acostumbrados a sus cultos al aire libre, en las montañas, en los cerros, en las cuevas. Entonces la capilla abierta de Coixtlahuaca pues tiene la forma pues de una gran cueva, parecida a la cueva que tenemos en la montaña a 3 horas de camino, que le conocemos como la Cueva del Calvario, ¿no? Pero lo importante de esta construcción colonial es que ahí se encuentra la mezcla de las dos grandes culturas. Por una parte la cultura propia, la cultura local de los antiguos chochomixtecos, y por otro lado la cultura que nos traen los españoles, la cultura europea. Nos referimos al término chocholteco porque Coixtlahuaca estamos dentro de la división territorial de Oaxaca de la Mixteca, pero nosotros nos identificamos como el grupo étnico de los chocholtecos, ¿no? Actualmente los 13 municipios de Coixtlahuaca, con 5 municipios de Tepozcolula, 18 pueblos, 18 comunidades, formamos el grupo étnico de los chocholtecos, ¿no? Con la propia lengua, las propias costumbres y las propias tradiciones, aunque actualmente la lengua pues está en peligro de extinción, pero últimamente pues han surgido maestros bilingües que están con el rescate de la escritura y la pronunciación de la lengua chocholteca, ¿no? Entonces en la capilla abierta pues está esa mezcla, ¿no? Por una parte la mezcla de la cultura local, la cultura propia, y por otro lado la cultura que nos traen los conquistadores, los invasores españoles, ¿no? Y se puede apreciar en la decoración del arco de la capilla abierta. Toda la decoración del arco de la capilla abierta, pues para los religiosos son símbolos religiosos, ¿no? Pero hechos a la manera indígena a la manera prehispánica. Se puede apreciar en la decoración del arco a simple vista cabezas de serpiente entrelazadas y en el interior águilas, ¿no? Que serían símbolos prehispánicos, símbolos de las deidades de la cultura chochomixteca, ¿no? Pero en la interpretación religiosa, pues lo que parece cabezas de serpiente más bien representan la cabeza de la ballena, de un gran pez, y que vendría a simbolizar la resurrección de Jesucristo. Lo que parece águila más bien es la cabeza más bien es un pelícano, no es un águila, es un pelícano. Si se ve con mucho detalle, el pico lo tiene incrustado en el pecho y de ahí está sangrando. El pelícano en el arte cristiano pues viene a simbolizar al mismo Jesucristo, ¿no? Al mismo Jesús, pero aquí de manera específica pues representa a la muerte de Jesucristo. Se dice que el pelícano cuando se va en el desierto y para que se salven sus polluelos, él se sangra el pecho y alimenta a sus polluelos y él muere, pues, ¿no? Así también Jesucristo vino al mundo y dio su vida para salvar a la humanidad. Se complementa la simbología o iconografía religiosa porque en el mero centro del arco vamos a tener en la parte frontal
la representación del Padre Eterno, ¿no? Ahí se labró en piedra de cantera, pues a un anciano, donde tiene la mano que bendice y aparece también el símbolo del mundo. En la parte que hace chaflán del arco, aparece en el centro, en un recuadro, aparece la representación de Jesús como Cordero Pascual, ¿no? Y se complementa con lo que ya comentamos de el pelícano, que representa la muerte de Jesucristo, la cabeza de la ballena o del gran pez, que simbolizaría la resurrección de Jesucristo. Todos son símbolos religiosos, pero trabajados, elaborados, hechos por mano de obra indígena y a la manera indígena o a la manera de los habitantes locales de la comunidad. Esta simbología pues se utilizó, esta iconografía religiosa se utilizó para la evangelización como material didáctico, ¿no? Hablábamos del gran mercado, del gran tianguis de Coislahuaca, venía mucha gente a Coislahuaca y por lo cual muchos hablaban en su propio idioma. Podemos decir que había aquí gente que hablaba náhuatl, hablaba mixteco, hablaba zapoteco, y la gente de la comunidad pues hablaba el chocholteco. Entonces, una forma de ayudar a la evangelización de los naturales fue a través de la iconografía, a través de las imágenes, a través de los símbolos. La capilla abierta, que fue la primera obra que se hace de manera provisional, de manera rápida, de manera práctica para la evangelización, pues también se considera que aquí fue el lugar del centro de la evangelización o lugar del catecismo, ¿no? Y los padres, pues con estas imágenes empezaban la enseñanza o el catecismo. Hablar del Padre Eterno, pues es hablar de la creación del mundo. Hablar del Cordero Pascual es hablar de la Pascua, es hablar de la institución de la Eucaristía, y hablar de la muerte de Jesucristo, pues es hablar del gran tema de la muerte, pasión y resurrección de Jesucristo. Todos estos temas, pues los trataron en la capilla abierta, donde la capilla abierta pues nada más se utilizó para el altar principal, para la mesa del sacrificio, para la estancia del religioso, y todo el gran atrio se utilizó como templo para enseñar con la presencia, pues pudieran caber en el atrio de Coislahuaca pues más de 10,000 gentes, ¿no? La capilla abierta de Coislahuaca se terminó en su totalidad, ¿no? Fue una obra arquitectónica monumental, bajo un arco rebajado, tiene una planta de forma trapezoidal y lo cubría una bóveda sobre nervaduras, ¿no? Que actualmente se encuentra desaparecida, se encuentra en ruinas, pero se pueden apreciar los vestigios de las nervaduras que sostenían la bóveda que cubría la misma capilla abierta. Al mismo tiempo, en el interior de la capilla abierta, pues contaba con una puerta de acceso a la sacristía, y en el interior estaba dividido por un tapanco de madera, y en la parte superior quedaba la celda o la habitación del religioso de la comunidad, del religioso vicario de la parroquia, de la doctrina, y a la vez también se utilizaba como coro de la misma capilla abierta para los que ofrecían el canto, ¿no? O la música.
No, no.